Muy buenas tardes, tengan todas y todos. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento, particularmente a Rebeca y a Kevin, que tuvieron la paciencia para estar esperando todas mis respuestas a sus invitaciones de poder participar. En segundo lugar, que me permitan compartir con ustedes algo de la experiencia acumulada a lo largo de algunos años en lo que es la construcción de la evidencia, y en este caso dirigido a la reforma de salud. Y una aclaración importante y pertinente: mi área de adscripción es el Instituto Nacional de Salud Pública, soy el director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud y es importante decirlo, algunos entenderán por qué. Tengo que empezar hablando sobre ¿qué entendemos por reforma? Porque el tema es, vamos a hablar de reforma. En general, lo podemos entender como un esfuerzo preciso, útil, para mejorar el sistema de salud, para mejorar el desempeño del sistema de salud. Y tiene dos dimensiones: una dimensión en términos de que las cosas tienen que cambiar, las cosas que se hacen en el sistema de salud tienen que cambiar, y la otra es ¿cuáles son las cosas que están cambiando lo que normalmente se viene haciendo en el sistema de salud? Otra premisa importante es cómo medir el desempeño del sistema de salud. Y regularmente lo tratamos de llevar al entendimiento de elementos insatisfactorios en términos de los resultados que tiene que entregar el sistema de salud a la sociedad. Hablamos de eficiencia, hablamos de acceso, hablamos de calidad, y justamente así es el título de este panel. Y por último, otra premisa muy importante: este no es un asunto técnico exclusivamente. Aquí hay tres dimensiones que tenemos que considerar: la política, la ética y la técnica. Y en esos tres elementos es donde bascula la reforma. Si nos concretamos al elemento técnico, es una reforma incompleta, y lo mismo si es exclusivamente político. Lograr la conjunción de estos tres elementos es fundamental. Las fuerzas que están en la sociedad dirigiendo o conduciendo la reforma son múltiples. Imaginemos, estamos en la segunda década del siglo XXI, con una serie de tensiones hacia el sistema de salud. Producir salud es cada vez más caro, cada vez hay más tecnología, la población incrementa su escolaridad, por lo tanto incrementa sus expectativas, quiere recibir más de lo que está dando a partir de sus impuestos. La capacidad de pago de toda la tecnología que está consumiendo el gobierno es limitada. Todo lo que se genera en términos de la relación para mejorar las condiciones de salud de la población, y además hay escepticismo, y el escepticismo tiene mucho que ver con que queremos cambiar y hacemos lo mismo. En realidad tenemos que hacer las cosas en el cambio. Decía un maestro mío: mira, la puerta del cambio se abre hacia adentro. Eso quiere decir que primero cambio yo para que las cosas puedan cambiar. Uno se queda esperando a que las cosas cambien, pues no va a cambiar. La pregunta central es cómo el envejecimiento de la población está interactuando con estas fuerzas. Porque el envejecimiento de la población me lleva al incremento de costos, me lleva a una demanda superior de tecnología. Se acaban las familias en los recursos en las últimas 6 semanas de vida, 3 semanas de vida de las personas, por el excesivo consumo de tecnología, que además es parte de la industria hospitalaria, sobre todo de la privada. El asunto que yo quiero establecer es que no nada más está dentro del sector, también está fuera esta reforma, y hay elementos que tienen que ver con la cultura, con el crecimiento económico, que se salen de las reformas, o también algunas cosas que se salen en términos de las políticas públicas. Yo quiero utilizar el esquema propuesto por estos 4 autores: Peter Berman, Bill Shaw, Mark Roberts, que en paz descanse, y Michael Reich. Ellos nos proponen, para entender el sistema de salud, y podemos partir de la derecha a la izquierda, que hay resultados de desempeño: mejorar el estado de salud, lograr la satisfacción de la población, protegerla de riesgos innecesarios. Nos establecen elementos de desempeño a nivel intermedio, que son justamente los que les manejé: la eficiencia, la calidad y el acceso. Y para lograr que esto funcione como un tablero de control, nos ponen unos botones, 5 botones: el relacionado con el financiamiento, con el pago,
con la organización, la regulación y lo que son los elementos de conducta para cambiar tanto a la organización como a la sociedad. La propuesta que ellos nos hacen es que a veces tú tienes que ajustar más uno que otro, pero a veces no necesariamente solamente uno de los botones lo tienes que mover. Y además tú no puedes lograr todas las cosas moviendo los botones, porque esto es completamente dependiente del contexto. No es una cosa que esté controlada solamente por estos 5 elementos. Yo quisiera aquí hablar de todos, pero voy a hablar nada más de organización, es decir, cómo se organiza el sistema de salud en términos del envejecimiento de la población. Son 2 elementos los que tomamos en cuenta cuando estudiamos esto. El componente macro, quién hace qué, y esto es muy importante porque cuando decimos quién hace qué, tenemos que evitar duplicidades y tenemos que hacer que los pacientes fluyan en el sistema y no se metan a un laberinto que es normalmente la forma como se relacionan, cómo las organizaciones están entregando los servicios, cuáles son los incentivos para la organización. Y a nivel micro, cómo se organiza internamente en este caso el sistema, las unidades hospitalarias, las clínicas, cómo se comunican entre los diferentes niveles de resolución. Algunas precauciones que hay que tener. Estamos hablando de cambios, fue lo que yo les dije al principio, pero los cambios no necesariamente son sencillos, pueden ser políticamente controversiales y esto, bueno, genera lentitud en el proceso de reforma. Te tienes que ir hacia las bases, te tienes que ir hacia los que están en la línea de batalla, los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales. Las reformas a veces se quedan en el nivel más alto y más abstracto. Uno de los problemas de la reforma de 2003, de la cual yo soy parte de los que la diseñaron junto con el doctor Frenk, que tuve ese honor de participar, su principal problema es que no llegamos a los rincones donde se hace la salud pública. Y por eso tenemos gran deuda en términos del proceso. Además, es una reforma de medio camino, en términos financieros, no es una reforma en términos de cambio del modelo de atención. Y en el micromanagement lo que necesitamos es evitar estos niveles de ansiedad, continuo rechazo al cambio. A la gente no le gusta cambiar, no nos gusta que nos estén promoviendo cosas que cambien, y por eso entonces mantenemos el status quo, y las reformas tienen un proceso muy lento en el proceder. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo relaciono las necesidades de salud con el sistema de salud? O de otra manera, ¿mi sistema de salud va siguiendo los cambios de las necesidades de salud? Yo les propongo un listado de los resultados del estudio de la carga de la enfermedad que fue publicado en 2012 por la revista Lancet y que concluye 5 elementos que sabíamos que existían pero no lo habíamos documentado también. ¿Qué pasa del lado derecho con el sistema de salud? El sistema de salud, que tiene fuertes presiones por transiciones demográficas, de enfermedades no transmisibles, de discapacidad, es un sistema que sigue diseñado pensando en disminuir las crisis, en atender padecimientos agudos, episodios agudos. Ha sido exitoso en términos de las infecciones, pero no en términos de las enfermedades crónicas. No está organizado para retener a la gente, está organizado para atender. Es más, acusan al paciente cuando abandona el tratamiento, en lugar de asumir que es su responsabilidad. No hay incentivos para seguir a los pacientes y la práctica dominante es atender diagnósticos, no personas. Y en este sentido, este sistema tiene un desafío muy fuerte, que es lo que les estoy planteando en términos de las necesidades. Voy a documentar rápidamente cada una de ellas y para eso me voy a valer del resultado que todavía no ha sido publicado en su totalidad de los estudios de la carga de la enfermedad. Ahí viene que son resultados preliminares. Yo les decía, se está cambiando la carga de los niños hacia los adultos. O sea, hemos tenido éxito con los niños y ahí se ve en Sudamérica, en el cono sur, en Chile, Argentina y Uruguay, se ve en Centroamérica, de México a Colombia, se ve en la zona andina, y el promedio, incluyendo el Caribe y Brasil y Paraguay, pues ahí están los números, bajado de 35 a 3 en los menores de 5 años, la proporción de la carga, bajó en los adolescentes y está empezando a subir en los adultos jóvenes y en los mayores. Si me hago la pregunta, ¿cuál es el tamaño de la carga de la enfermedad en la población?
Cuando yo digo carga, estoy midiendo los años de vida saludables perdidos. Yo no sé si estén familiarizados con este término, pero es la suma de los años perdidos por muerte prematura y los años que se vivieron con discapacidad. Entonces estamos integrando prácticamente todas las causas de enfermedad. En este sentido yo les presento del lado izquierdo una métrica que es la proporción de los DALYs, del total de DALYs que se están perdiendo en el grupo de 60 y más. Es un grupo de edad muy específico. En algunos países no es más del 5%, en otros países esta población representa el 30%. En términos de carga, ustedes ven la heterogeneidad. Japón, que está en la punta, 70% de la carga se concentra prácticamente en este grupo de edad. Otros países no suben del 5-10%. Lo que ven ustedes en el choricito de color anaranjado, en la línea de color anaranjado, son las provincias de China, 26, lo que ven en la línea amarilla son los estados de México, los 32, y ahí están una división que hicimos del Reino Unido. Todo esto ustedes lo pueden también ver en términos de tasas. El riesgo que existe de perder un año de vida saludable en términos de la población. Y ven que el gap va de alrededor de 300 a 1500, casi 5 veces. El promedio mundial corta China, corta México, Inglaterra está por debajo. Muy interesante ver esta gráfica, no sé si la logren distinguir, porque al correlacionar el riesgo con la proporción, ¿qué resulta? Resulta que Japón, el país con más proporción de carga, casi el 70%, lo pueden ver del lado abajo, es el que menos riesgo tiene. Algo está pasando en Japón que logran tener menos riesgo, algo está pasando en Afganistán que tiene muy alto riesgo y poca proporción de pérdida. Esto lo explica la población. En Afganistán hay poca población mayor de 60 años, en Japón es muy grande, entonces se diluyen los riesgos de diferente manera. Ustedes pueden ver, México está colocado a la mitad de los dos ejes, Qatar está en la parte inferior. ¿Quiénes son los que tienen prácticas exitosas? Los que están en el cuadrante inferior derecho. Ahí está Costa Rica, ahí está Chile, ahí está Cuba, ahí está casi todos los países de Europa. En este cuadrante son las prácticas exitosas. Muy importante porque tenemos que buscar un benchmark para ver cuál es la proporción que puedo ganar sin invertir, que ese es uno de los desafíos en las reformas. Si lo vemos en términos de los estados de México, porque este no es un estudio que tengamos a todos los países por estados, nada más tenemos 3, los que les mostré, China, México y el Reino Unido, ya están en camino, la India está también en camino, Brasil, y ustedes pueden ver que geográficamente no hay una distribución, un patrón en México, ni tampoco se sigue lo que el mundo nos estaba planteando, que a mayor proporción, menor riesgo. En México se ve al revés, a mayor riesgo, mayor proporción, con excepción del Distrito Federal que tiene un comportamiento de bajo riesgo, bajo riesgo y alta proporción. Yo les había dicho que otra de las transiciones era que está aumentando el número de enfermedades no transmisibles. Si tomamos las principales causas de muerte en América Latina y el Caribe, aquí estoy resumiendo todo el continente, y acuérdense que los resúmenes tienen 2 problemas. El primero es que me están ocultando las diferencias y el segundo que están influidos por los países más grandes. En este caso estoy hablando de 2.5 millones de muertes y lo primero que se ve en la punta son las enfermedades no transmisibles, las cardiopatías isquémicas, las enfermedades cerebrovasculares, se ven una serie de cánceres en el medio de la tabla, típico de una sociedad como la nuestra. Pero si vemos los DALYs, que incluyen la discapacidad, cambia el patrón. Al principio se ven las mismas causas, pero empiezan a aparecer enfermedades como esta. Problemas de audición por la edad, o enfermedades como el dolor bajo de espalda, o la depresión en los adultos mayores, o los problemas dentales, que fundamentalmente es edentulismo. Este tipo de cosas no las vemos porque no matan. Y normalmente las prioridades las vemos en términos de muerte, asumiendo que el que no murió está sano, cosa que no es cierto. Aquí estamos viendo que eso es equivocado. Si nos vamos a los países y ponemos Japón, que es el que tiene el riesgo más bajo y la proporción más alta, ustedes pueden ver la cantidad de cánceres que aparecen en este país después de las enfermedades cerebrovasculares e isquémicas. En rojito están las infecciones y no hay más infecciones en este grupo.
Las caídas están en color verde y representan el 2.7. Si nos vamos a México, cambia el patrón, empiezan a aparecer los problemas del oído, que ya estaban desde Japón, pero aparecen los problemas depresivos, la osteoartritis, los problemas orales. Si nos vamos a un estado, Chiapas, con una alta carga para esta población, los problemas son similares, aunque aparece la desnutrición en este grupo de edad. Yo les había mencionado que también había otra transición. Tenemos más discapacidad que antes. Aún a estas edades podemos disminuir la muerte prematura. A pesar de que son edades mayores, podemos tener una menor carga de muerte prematura. Y ustedes pueden ver cómo 1/3 de la carga tiene que ver con muerte con discapacidad y 2/3 con muerte prematura, pero que va cambiando en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay medicina que está teniendo resultados de por lo menos evitar las muertes inmediatas o las muertes de alta letalidad, y entonces estamos trayendo más discapacidad a la sociedad. Eso puede ser interpretado positivamente y también negativamente en términos de la calidad de vida. ¿Cuáles son las causas que tenemos como primeras en términos de la discapacidad? No de la mortalidad, eso ya lo dejamos a un lado. Bueno, pues 9% de la carga de los 14 millones de años de vida que se pierden por discapacidad o que se viven con discapacidad en América Latina y el Caribe, 9% corresponden a problemas del oído. Que no es una entidad única, ustedes saben perfectamente que está compartida con otras enfermedades, o sea, las personas con problemas del oído también se ponen muy ansiosas, también tienen problemas de depresión. No es nada más eso, abajo está el dolor bajo de espalda, los problemas de depresión, la osteoartritis, el edentulismo. ¿Cuáles son las políticas de salud de las instituciones de las cuales muchos de nosotros trabajamos en favorecer las prótesis para disminuir el edentulismo, que es un problema de la carga muy importante, o los problemas de que no se corrigieron los errores refractivos? Regularmente todo lo que son anteojos los tiene que pagar la familia, el paciente, o el seguro privado, no lo paga el sistema de salud. En fin, yo lo que les traigo es una visión ligeramente diferente. En términos del riesgo, de los factores de riesgo, esta es otra manera de analizar. ¿Cuál es la carga que le atribuyes debido a que tienes problemas de mala dieta, debido a que tienes problemas de una prevalencia elevada de hipertensión arterial, una prevalencia elevada de glucosa? Ustedes pueden observar que si sumamos todos los problemas de dieta, anda alrededor del 17% de la carga. Es una cantidad muy importante. Y eso tiene que ver como el primer problema en la región. Si lo separamos, lo que se va para arriba es la hipertensión arterial, el problema de glucosa o el problema de obesidad y sobrepeso, que ya fue discutido anteriormente. Pueden ver que los patrones de cambio son ligeros, aunque están aumentando los problemas metabólicos de 1990 a 2013. Tenemos que construir la evidencia, y yo les he presentado una piececita, un pedacito de evidencia. Las necesidades de salud las hemos medido usando la carga de la enfermedad, tendencias, distribuciones de diferentes métricas que miden la pérdida de la salud. La pregunta que hay que hacer para construir la evidencia es: ¿cuáles son los equivalentes para estas necesidades en servicios de salud? Y tenemos que generar esa ecuación para poder entonces sí responder a esas necesidades de salud. Tenemos que generar la ecuación también, cuáles son los equivalentes en recursos humanos. Tenemos los suficientes cardiólogos, están bien distribuidos, tenemos esta medicina de especialidad que muchas veces es la que nos está entrampando en términos de las soluciones, los recursos financieros, los recursos físicos. Lo que tenemos que medir, y lo estamos haciendo, es la eficiencia técnica y la eficiencia distributiva. O sea, no se trata de discutir si sí se hacen o no se hace diálisis, se trata de discutir cuánto nos alcanza para hacer diálisis. No se trata de discutir si se hace bypass o no se hace, cuánto nos alcanza para hacerlo. Ese es el típico de discusión, y luego meterlo en prioridades en términos de criterios. El asunto del acceso físico no nada más es un asunto de distribución, también es un asunto de que puedan resolver sus problemas de salud y utilicen los pacientes, y esto lo tenemos también medido, y lo que sería la cobertura efectiva en términos de que los pacientes llegan a ganar o a recuperar su salud y no nada más sea una estadística de utilización. Por eso yo concluyo que tenemos que repensar la organización del sistema de salud. Tenemos buen desempeño en las infecciones,
en la disminución de la mortalidad prematura, nos está yendo bien, está una tendencia decreciente en eso, pero siguen siendo invisibles problemas de salud, que no están en nuestras prioridades. Y no estoy hablando de diabetes y enfermedades cardiovasculares, estoy hablando de enfermedades mentales, enfermedades musculoesqueléticas, y eso ya se los presenté, enfermedades de los órganos de los sentidos, problemas dentales. La pregunta es, ¿somos víctimas de nuestros resultados positivos, del éxito? ¿O lo que estamos haciendo es que no estamos replanteando las cosas? Por eso les incluyo al final que es imperativo incorporar 3 nociones en nuestro pensamiento, en nuestra visión del sistema de salud. La visión de cronicidad. Y cronicidad no significa nada más enfermedades crónicas. Cronicidad también significa tratamiento crónico. Personas que van a ser tratadas de por vida, que no las puedes perder. Y que muchas veces los incentivos es a que se salgan del sistema. Exposiciones crónicas. Ustedes vieron que los problemas de dieta no es una intoxicación, es que tiene un problema de mala alimentación crónico. El otro concepto que hay que meter es el de continuidad, pero no es la idea de referencia contra referencia como normalmente se utiliza, que es una entelequia, sino en la idea de una continuidad en la información, que realmente podamos identificar a las personas a través del sistema de información, a través de las relaciones que establecemos con las personas y a través de cómo organizamos el sistema en términos de el siguiente problema, que es quizás uno de los más desafiantes, la comorbilidad, la carga relacionada con el conjunto de enfermedades. Regularmente yo les digo, tratamos a un paciente de un problema, lo resolvemos y el resto es lo que le está generando la condición de mala salud. El poder entrar en el manejo de la comorbilidad no nada más es un trabajo de equipo, es un trabajo de entendimiento de las personas como un conjunto de hechos. Les propongo también un benchmarking de buenos desempeños. No pretendemos ser japoneses, pero los japoneses tienen algo. Hace rato nos hablaban, ¿por qué los japoneses y los de Costa Rica? Hay algo ahí, en el desempeño del sistema, no nada más de las características de la población, que nos van a permitir medir ¿qué tanto podemos reducir sin hacer más inversiones? Y por último, poner más atención en lo que sería el componente gerencial y el componente de incentivos para poder realmente entrar en el desafío que nos están haciendo las enfermedades crónicas y los tratamientos a largo plazo. Quiero acabar con esta frase y la pongo en español, lo siento mucho, es de Pablo Picasso, y esto es lo que nos está pasando. No nos decidimos a hacer las cosas y nos estamos haciendo viejos. Muchísimas gracias.